El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido a la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Bueno, hijos, este texto bíblico que nos trae el Evangelio hoy es muy duro y tiene todos los elementos que uno quiera para predicar, exhortar e impulsar al pueblo santo a vivir en la presencia de Dios. Pero digamos alguna cosita, queridos hermanos, del libro que hoy comenzamos, o al menos que hoy tenemos la oportunidad de leer, que es el libro del Eclesiástico. Con todo su corazón, David entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Ese es el título que trae el texto bíblico de este pasaje que hoy hemos leído. Y el libro del Eclesiástico se dedica a recoger como... ayer les mencionaba que al finalizar cada uno de los libros, el personaje central al finalizar y sobre todo al terminar su vida, pues hace un recuento de lo que fue su ministerio, su pastoral, de lo que fue su experiencia con el Señor, de lo que fue su caminar y de lo que ha sido también la experiencia del pueblo con Dios. Pero este libro se encarga de recoger como todas esas últimas palabras, como los testamentos de cada uno de los reyes,
no de los personajes de la Biblia, como se los explicaba ayer en el Génesis, Deuteronomio, Josué y el libro de los reyes con el rey David, sino que se dedica sola y exclusivamente a los reyes de Israel. Y el más grande de los reyes de Israel fue David. Fue lo más grande para Dios y lo más grande que Dios tuvo en la tierra. Era David. Es como el símil de lo que sería el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le tiene muy presente cuando se hace referencia al Señor Jesús, el Hijo de David. Miren que incluso la liturgia siempre hace referencia al Hijo de David. Queridos hermanos, y hoy el texto bíblico es eso. El texto bíblico es precisamente el elogio. Esto se llama unas alabanzas mortuorias, porque son póstumas. Después de la muerte del rey David es que viene todo este reconocimiento. Él fue un hombre que construyó salmos, alabó y glorificó a Dios. Ya sabemos todo lo malo que hizo. Que eso no se nos olvide, porque eso nos recuerda, no es para recordar siempre lo malo, no, es para que aprendamos a ser objetivos y recordemos que la vida del rey David es la misma vida tuya y la misma vida mía, llena de fragilidades, pero que, como lo dice este texto, fue un hombre que reconoció siempre la presencia de Dios, lo alabó y lo glorificó. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo a la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciendo la diadema de la gloria. Bueno, y sigue el texto bíblico, queridos hermanos, haciendo todo ese reconocimiento a David, que en realidad es un reconocimiento a Dios, porque David fue el rey elegido, ungido y consagrado por Dios. Queridos hermanos, el texto bíblico nos quiere recordar a nosotros, queridos hermanos, que un día, como lo decía ayer, nos iremos, por más grandes que hayamos sido, por más títulos que hayamos obtenido, por más riqueza que hayamos acumulado. Un día nos vamos a ir de este mundo. Segundo, que durante la vida del rey David fue un hombre que cometió muchos errores, pero hijos, no hubo mala intención o malicia en su corazón contra Dios. Por eso Dios lo perdonó cuantas veces se lo pidió. 3, el rey David no tuvo arrogancia, no fue arrogante como los otros reyes. Hoy vemos en el texto bíblico del Evangelio al rey Herodes, quitando del medio a quien le señalaba lo malo que había hecho. El rey David no. Samuel se acercó y le dijo: rey, usted ha pecado, usted ha cometido la falta. El rey pide perdón, se arrepiente de su falta y Dios lo perdona. El mismo profeta Samuel le dice: no te preocupes, Dios te ha perdonado, pero tendrás que resarcir de esta y esta forma. Entonces el rey David nunca se enojó con Dios, nunca se enojó con el enviado de Dios, que son los profetas. Antes, por el contrario, los escuchó y por eso se aproximaba al cumplimiento de la palabra de Dios.
o la cumplía, pero tenía las debilidades y las fragilidades que tenemos todos nosotros, que lo arrastraban en algunos momentos al pecado, que lo arrastraron por sus pasiones a cometer la falta, a cometer el pecado. Y recordemos, queridos hermanos, el mismo texto bíblico del Evangelio hoy vuelve y nos recuerda cómo es que el hombre va cometiendo un pecadito de esos que nosotros llamamos, pero eso es una bobada, padre, eso es una bobadita, eso es un pecadito venial, no, es un pecado. Y el pecado venial va disponiendo tu alma para cometer el pecado más grande. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Pereza, quedarse en el palacio, dormir y no ir a la guerra a cumplir con sus obligaciones, abrir la ventana por la tarde, ver a Betsabé que se estaba bañando en el río, llamarla, entra la pasión, el desorden y de ahí en adelante hasta matar a su esposo Urías. ¿Qué hace el rey Herodes hoy? Entra y danza la hija de Herodías, la ve muy hermosa, después de tener esposa y después de tener todo, entonces tráiganme esa chica para acá. Te prometo, lo que me pidas, te lo doy, hasta la mitad del reino. Él no tenía por qué ofrecer absolutamente nada. Era un rey títere, porque era puesto allí sola y exclusivamente porque había ido a Roma y había cuadrado las cosas para que los romanos lo nombraran rey, él servirle a Roma, cobrar los impuestos y ser como el representante de ellos. Pero él no tenía nada, no tenía nada. Y le ofreció incluso eso, pecado. Él no tiene nada, le ofrece algo, es una mentira. Y comienza a desencadenarse toda la situación. La ligereza, la pasión del ser humano, la emoción, el sentimiento que aflora en cualquier momento. Hombres y mujeres tenemos la misma debilidad, queridos hermanos. La misma, somos hechos de lo mismo. Carne, hueso, pasiones, deseos, emociones, sensaciones. Y eso no lo controla el ser humano tan fácil. Sola y exclusivamente con la gracia de Dios y después de pasar los años, el hombre y la mujer, el ser humano, van calmando sus pasiones y sus deseos y de rodillas ante el Señor podemos volver a levantarnos para la gloria de Dios. Entonces Herodes hoy también comete una seguidilla de pecados que lo llevan completamente a determinar la muerte de Juan, a quien dice en el texto bíblico que lo respetaba y creía en sus palabras. Pero, hijos, es una realidad. Nosotros lo hemos vivido con toda seguridad. Amamos a todos los seres humanos. Los amamos, somos felices con ellos. Pero hay de aquel que se acerque a señalarme que estoy haciendo algo mal. Aquel que me señala que estoy en el error, ya me comienza a incomodar, me comienza a ser fastidioso, pero qué tan metida, ¿no? Pero viene y tiene la osadía de venir a decírmelo acá en la cara, pero qué tan metido, qué tan irreverente, cómo se atreve, claro, porque te está diciendo que no estás haciendo las cosas bien. Entonces a ese, nosotros hijos, no somos reyes. E inmediatamente, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Invitamos a fulanita? No, no la invitemos. ¿Invitamos? No, a Peranito no. ¿Por qué? Porque ya me incomoda, porque me está diciendo las cosas, porque me está enrostrando mi pecado, mi debilidad, mi fragilidad. Puede que en realidad sea o tenga otras condiciones u otras características y no cuadren dentro de la vida de iglesia, pero haya sido un instrumento que el Señor haya puesto en tu vida para decirte que no estás haciendo bien las cosas. Hijos, y continuando con ese mensaje del texto bíblico del Evangelio, pues ya nosotros vemos, pues queridos hermanos, cómo se quita del medio al justo, al profeta que tiene que señalar el pecado,
que tiene que exhortar al pueblo y que lo tiene que invitar y ayudar a caminar por el camino de la santidad y del encuentro con Dios. Juan es decapitado en la cárcel y con eso, queridos hermanos, vamos nosotros sanando todas nuestras fragilidades y quitando del medio todo lo que nos puede incomodar. Pues, queridos hermanos, que nosotros en estos momentos podamos decir y podamos tener la seguridad con que termina el texto bíblico del Eclesiástico refiriéndose a David. Por todo lo que hizo el rey David, el Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Hijos, nosotros queremos, ustedes y yo, con toda seguridad deseamos un día encontrarnos con la luz de Cristo, ver los ojos del Señor, poderlo mirar por su gracia y su misericordia a los ojos. Yo deseo eso, queridos hermanos, ver un día los ojos del Señor, mirarlo frente a frente, pero sé que mis pecados, mis fragilidades, mis debilidades no me lo van a permitir. Por eso, desde ya lucho, queridos hermanos, por cada día tratar de mantenerme lo más cerca posible del cumplimiento de los preceptos del Señor, de su amor, de su bondad, de su misericordia, y le seguiré pidiendo perdón por todas mis faltas y mis pecados, que con toda seguridad son muchos y han ofendido al Señor, para que un día pueda mi vida hallar gracia en Dios y Él me perdone y un día me permita estar también en el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer todos, queridos hermanos. ¿Para qué nos vamos a lamentar, hijos, por nuestros pecados y nuestras faltas? Nos van a acompañar hasta 10 minutos después de la muerte. Nos vamos a gastar toda la vida quejándonos, porque no puedo con un pecado, porque no puedo con un vicio, porque no puedo. Hijos, haga todo lo que pueda, el 100% de lo que está en sus manos. Y si después de hacer el 100% no logras el cambio, abandónate en las manos del Señor, que Él sí lo puede hacer. Es el omnipotente, el que todo lo puede. Y comienza más bien, aún en la miseria que tenemos, en la miseria que llevamos, a alabar y a glorificar la misericordia de Dios, que es la única que nos puede salvar. Nadie más, hijos. En las postrimerías de nuestra vida, todas esas fragilidades van a aflorar, nos van a angustiar, pero si desde ya fortalecemos una relación con el Señor, Él nos acompañará en ese último momento. Hay devociones muy lindas y muy especiales en la iglesia que gozan de indulgencias muy preciosas, queridos hermanos, que gozan de promesas muy hermosas que Dios, por medio de su divino Hijo y por medio de la Santísima Virgen María y muchos santos nos han regalado para ganar esa gracia de ser asistidos en el último momento de nuestra vida. Dos de ellas, el Santo Rosario y la devoción preciosa al Sagrado Corazón de Jesús los primeros viernes de mes. Hoy es primer viernes de mes, el segundo primer viernes del mes. El corazón de Jesús le pidió a Santa Margarita María de Alacoque que todos los que se consagraran y devotamente hicieran los 9 primeros viernes del mes gozarían de su asistencia en el último momento de su muerte. Eso ya, queridos hermanos, es una maravilla. Eso sería para uno estar pendiente de cuándo es, señalar allá en el calendario, primer viernes de enero, de febrero, de marzo, de abril, para tenerlo fijo, y 10 días antes comenzar a prepararme para la confesión, vivir el sacramento de la confesión y poder, queridos hermanos, ir ganando esos tesoros para el reino de los cielos, y que en el último momento de nuestra vida podamos gozar, queridos hermanos, de la compañía de la Santísima Virgen María, de San José,
de la comunión de los santos y que ellos nos presenten al Señor Jesús. Las oraciones a Santa Brígida, queridos hermanos, esto hay que decirlo. Yo sé que muchos se pueden incomodar, no me importa, pero yo se los tengo que decir porque a mí me han servido, porque la gracia de Dios me ha acompañado por medio de esas formas que Dios se ha inventado para salvar al ser humano. Las oraciones a Santa Brígida contienen también unas promesas muy especiales. Y hay una, queridos hermanos, preciosa, sola y exclusivamente por eso. En un momento en que no pensaba ser sacerdote, llevé a cabo las oraciones casi por 3 años consecutivos con mi madre. Las orábamos todos los días. La promesa dice: quien rece estas oraciones durante 1 año consecutivo gozará de la gracia de Dios, que en el momento de la muerte su alma saldrá de este mundo al reino de los cielos. O sea que no tocará el purgatorio siquiera. ¡Qué maravilla, hijos! Yo dije, por Dios, esto nadie me lo va a dar. Esto es una promoción muy hermosa. Y ahí mismo le dije a mi madre: madre, ¿te quieres salvar? Yo me quiero salvar. Hemos sido muy pecadores. Iniciemos el rezo piadoso de las oraciones a Santa Brígida. Hijos, cabeceándose uno muchas veces, pero fueron derechitas. Y pude ver en mi vida y en la vida de mi familia las bendiciones que por esas oraciones Dios nos regala. Entonces son medios, queridos hermanos, que el Señor nos regala para que cada día nosotros organicemos más nuestra vida. Para que cada día nosotros nos despojemos más en las manos, en los brazos de Dios, de su divino Hijo, para que nosotros seamos felices, queridos hermanos. Y en el momento de ese trance final entre la vida y la muerte, el demonio no nos asuste, no nos desespere y siempre contemos con la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.